Las guerras cuestan dinero. El dinero causa guerras. El control de zonas estratégicas ha sido la fuente de conflictos desde que el hombre descubrió que con un arma podía asegurarse la muerte de otros, rendirlos y quitarles su territorio, sus recursos o al menos obligarlos a ceder. Esa ha sido la historia de la humanidad. No hemos cambiado. Lamentablemente hoy, con toda nuestra tecnología, seguimos haciendo más o menos las mismas cosas. Y cuando echamos una revisadita nos encontramos con que en efecto lo que hay detrás de esos grandes conflictos que se le presentan a la opinión pública con eslogans, con consignas, con supuestas guerras de prestigio, con supuestas, digamos, acciones loables, idealistas para hacer un mundo mejor, lo que esconden es lo de siempre: el control de zonas estratégicas para los negocios estratégicos de los países en lisa. Probablemente sea el paso más importante del mundo para la distribución de petróleo. Decidiera Irán el cerrar el estrecho de Hormuz. El dedo acusador de Estados Unidos ha apuntado de inmediato hacia Irán tras el ataque del jueves contra 2 petroleros en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, ¿qué es eso? ¿Qué hay allí? ¿Qué tiene que ver el estrecho de Hormuz y las cosas que pasan allí con lo que está ocurriendo en Irán, con lo que ha ocurrido en Irán y lo que puede seguir ocurriendo en Irán? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, ni quiera Dios. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Ah, no. Está bien, pues, no. No son criminales. No. Ah, no, el ayatolá es de derecha, ¿viste? Sí, está bien. El ayatolá es de derecha. Por favor. Si los dejas entrar, no los verás salir por la buena. Te romperán las piernas para venderte las muletas, te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al talibán. Le echarán la culpa a los extremistas, le echarán la culpa al papa, le echarán la culpa al patriarca, le echarán la culpa al pastor, le echarán la culpa al cura de la parroquia, al diácono y al vicario, al monaguillo, a la monja, al convento. Le echarán la culpa al cura franciscano, al jesuita, al Opus Dei, a los legionarios de Cristo. Le echarán la culpa a todo aquel que puedan culpar en su repartición de culpas, porque ellos siempre son inocentes, chicos. Tú no te pones a ver. Los bichos siempre son inocentes. Ellos nunca hacen nada. Una guerra, no, nosotros nos estamos defendiendo. Un ataque, no, es que ellos nos iban a matar. Otro ataque, nosotros no fuimos. Otro ataque, bueno, se lo merecían. Nunca son culpables de nada, sabandijas. Te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero, el muerto y el entierro, las ganas de vivir, la forma de caminar. Te robarán tu religión, te robarán tus creencias, te robarán el bikini y te pondrán una burka. Te robarán tu sonrisa, te robarán tu futuro, te robarán tu educación, te robarán tus valores, te querrán imponer unos valores ajenos a ti, ajenos a tu cultura, a tu forma de ser, ajenos a los valores que te enseñó tu abuelita, porque tu abuelita tenía esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús en su cuarto y estos bichos te quieren imponer la foto del Che Guevara en la sala. ¿Qué es eso? Si en el comedor teníamos el cuadro de la Sagrada Familia y ahorita tienes el cuadro de Chávez, ¿no te da pena? Del Che Guevara, ¿qué es eso? O del Ayatolá, de la última ahora, esta es la última. Oye, por favor, vale, oye, por favor, fuera de aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Mira, nosotros tenemos, por supuesto, una situación internacional complicadísima y estamos perfectamente claros en eso. Sin embargo, amigos míos, en el caso particular de mucha gente intenta a veces forzar las cosas, ¿no? Yo he visto cómo algunos personajes ahí amarrados a la agenda
de la oposición falsaria venezolana, a eso que yo he llamado el guacamayato, y que he definido muy bien en mi libro Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, que está a la venta a nivel mundial en Amazon. Ahí yo defino muy bien lo que es ese guacamayato, que es heredero del corto curruminato que fue previamente el interinato. Bueno, la mesa de tres patas que construyó la oposición falsaria que construyó el chavismo junto a la oposición falsaria y la boliburguesía para apoderarse de Venezuela. Si usted quiere saber qué es eso, bueno, lo tiene allí en mi libro. Pero yo he visto a muchos personajes de la oposición falsaria venezolana o comunicadores de la agenda del guacamayato hacer una alegoría según la cual, bueno, Venezuela es amiga de Irán, y como Venezuela es amiga de Irán, entonces Israel y Estados Unidos, después que eliminen al ayatolá, vienen por Maduro. Bueno, si 2 más 2 es 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 y 16, magnífico. Amigos, pero las matemáticas no se aplican de la misma manera a los conflictos internacionales. Pero eso ya es otra discusión. Pero vamos a lo sustancial, vamos a lo profundo. Y lo profundo es que lo que quiere fundamentalmente hacer el socialismo del siglo XXI, capítulo Venezuela, que es el chavismo criminal, valga la redundancia, es secuestrarle la mente, sobre todo a los más jóvenes. Ellos quieren garantizar que en el futuro no haya posibilidad alguna, no lo van a lograr. Ellos quieren garantizar que en el futuro no haya posibilidad alguna de rebelión en contra de ese sistema criminal que es el chavismo. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Todo lo que ha hecho la revolución de los ayatolás en Irán, y cada vez que hay oportunidad estalla una protesta de jóvenes. Todo lo que ha hecho el comunismo chino, y cada vez que hay una oportunidad aparece por ahí una cosa con jóvenes en China. Que se conocen poco, pero... Ajá. En el caso de Venezuela no tiene por qué ser distinto, y por esa razón es que están intentando, y esto es, mira, esto es sumamente importante, por eso es que tenemos esta sección, para descubrir lo que hacen. Mira, le tienen miedo a este sonido, porque saben que después de este sonido lo que viene es una denuncia. Atención. Están buscando la manera, segunda vez que lo digo en esta semana, están buscando la manera de someter a los jóvenes venezolanos para que salgan a repetir las consignas del régimen chavista y del socialismo del siglo XXI a nivel internacional. Vamos a empezar a ver en los próximos días en las redes sociales a jóvenes venezolanos hablando como si fuesen expertos del conflicto a favor de Irán, hablando como si fuesen expertos con un discurso antisemita, hablando como si fuesen expertos en contra de los Estados Unidos. Amigos, se está montando esa operación y la están haciendo convocando con carácter de obligatoriedad a jóvenes venezolanos en las escuelas, en las universidades, en las comunidades, en los sitios de su trabajo. Presionan a sus familiares, a sus abuelas, a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a sus representantes, a sus vecinos. Y lo están haciendo de una manera en la que, por supuesto, los propios afectados no los dejan saber. Otra vez, a confesión de parte, relevo de prueba. Atención. Muy buenas tardes, mis queridos abuelos y abuelas de la patria. Les notifico que al frente de la casa de la señora Dircia, dentro de un rato, se celebrará una asamblea de jóvenes. Así es que les agradezco a mis queridos abuelos que pueden mandar para allá a su sobrino, a su nieto o algún hijo joven que tengan, ¿verdad?, a bien asistir a la asamblea. Es una asamblea para jóvenes, para que tengan la oportunidad de participar, de preguntar, para que se reciban respuestas necesarias y oportunas, porque necesitamos una juventud participativa, que participen, que opinen en dicha asamblea. Así que los estaremos esperando por acá. Bueno, que pasen muy buenas tardes y que mi Jesús bendito los siga bendiciendo grandemente. Los esperamos a los jóvenes acá al frente de la casa de la señora Dircia Pérez. Muchas gracias.
Por supuesto, siempre con la cosa de que nuestro Dios bendito, ay, de que bendecidos sean, etcétera, etcétera. Unas sabandijas al servicio del socialismo del siglo XXI. Amigos, viene pendiente con eso, viene una jornada en redes sociales importante y además de eso, esto es parte de la represión. Esto es parte de la represión. Lo que hemos visto con un joven venezolano que denunciaba las acciones criminales de una de las agrupaciones que le sirve al chavismo en el estado de Aragua, que fue asesinado mientras hacía una transmisión en vivo en TikTok, es parte de esta desgracia. De eso hablaremos esta semana también. Estamos recopilando todos los datos. Le hemos pedido colaboración a nuestro amigo Edison Manuel, que está al tanto de la situación y que le ha llevado el ritmo al asunto. Probablemente hablaremos con él al respecto y veremos de qué manera el chavismo está actuando en contra de estas personas. Me parece que es sumamente importante tener claro esas cosas. Pero amigos, forma parte de lo mismo. Yo lo que le digo, amigos, mire, no pudo el imperio español en su momento detener, ni la iglesia, detener las ideas de renovación que venían surgiendo en el mundo para la generación y que fue captada por la generación de los Francisco de Miranda, de los Andrés Bello, de los Simón Rodríguez, de los Simón Bolívar, de los San Martín. No pudieron detener a inicios del siglo XX las ideas de modernidad que terminaron convirtiendo a la democracia en la fórmula viable que encontraron los países de Hispanoamérica y del mundo. No pudieron detener las ideas de la libertad detrás de la cortina de hierro de la Unión Soviética en Europa del Este. No podrán detener el anhelo de la juventud de vivir mejor, porque la gente quiere vivir mejor, sobre todo cuando tiene posibilidad de ver a través de las redes sociales que no es normal estar 8 horas al día sin energía eléctrica, que no es normal estar toda tu vida cubierto con un velo, que no es normal pasar toda tu vida bajo el yugo de un militar, bajo el yugo de un dictador. Todo el que ve algo mejor quiere vivirlo, así se tenga que ir del sitio donde está. No podrán detener eso. Por más que intenten, no lo podrán detener. Denunciados están, amigos. Denunciados están y seguimos. El mal es global y la guerra es una sola, porque la revolución es una sola. Se llame revolución islámica, se llame revolución castrista, se llame revolución sandinista, se llame revolución de las 4 transformaciones, se llame revolución del amor, se llame revolución bolivariana. Como quiera que se llame, la revolución es la misma. Los tipos buscan exactamente lo mismo, que es acabar con las libertades. Eso tiene que quedarnos claros a todos, porque lamentablemente hay gente que cree que las vinculaciones se pueden establecer de forma sencilla y chapucera. No, que bueno, que como Maduro es amigo del ayatolá, después que terminé con el ayatolá vienen por Maduro. Amigo, hay que ir más allá, hay que profundizar. Esto no va ni de Maduro ni del ayatolá. Esto va de valores y va de Occidente y va además del valor fundamental en todo esto, que es el valor de la libertad. Nosotros tenemos que estar completamente al tanto de que todo aquel que sea enemigo de nuestra libertad tiene que ser visto por nosotros como un enemigo. Estos tipos no ven adversarios. El socialismo del siglo XXI no tiene adversarios, tiene enemigos. Enemigos a muerte. No toman prisioneros, los ejecutan. Cuando usted ve a un socialista europeo allá en el norte de Italia, como me dijo en estos días un seguidor, joven seguidor que está en el norte de Italia, saludos, olvidé el nombre, pero él sabe quién es. Que me dijo, Daniel, en el norte de Italia aquí uno tiene que soportar que estos comunistas le digan a uno que no, que eso que pasa allá en Venezuela no es verdadero socialismo. Claro, tienen la comodidad de estar en la Costa Azul, en la Costa de Oro, en la Costa Brava, en el Adriático, en el Mediterráneo, sentados tranquilos, ¿verdad? Tomándote una spritz. En la mañana tomándote un capuchino con un corneto. Ay, con una tableta de queso bien sabroso allí en la Rue de Montparnasse. De lo más chévere, diciendo, no, eso no es verdadero socialismo. Porque siempre habrá una excusa
para decir que las barbaridades que hace los Gémeres Rojos, que las barbaridades que hace el chavismo, que las barbaridades que hace el régimen sandinista, que las barbaridades que se han hecho en China, que las barbaridades que se han hecho en todos esos países, eso no es verdadero socialismo. ¿Cuál es el verdadero socialismo para ellos? Quisiera yo saber. No, es que eso todavía no se ha construido. Entonces hay que permitir que ustedes destruyan hasta que encuentren cuál es la verdadera solución socialista. Y en medio de todo eso está atravesado este enemigo inmenso que tiene la libertad como valor que sostiene a Occidente, que es el Islam. Lo siento, amigos, lo siento. Pero el radicalismo islámico quiere acabar con Occidente porque lo ve como su enemigo fundamental, como el gran Satán, como el gran enemigo a destruir. Por eso es que quiere destruir a Israel, por eso es que tienen como enemigo principal a los Estados Unidos y por eso es que cada vez que pueden hacen una barbaridad aquí en Europa. Estamos infiltrados de personajes que desde la comodidad europea defienden las barbaridades del radicalismo islámico. No, porque bueno, esa es su cultura. No, porque ellos son así. Y ven a ustedes, a los bichos estos del Free Palestine, defendiendo las acciones de Putin y defendiendo al pobre Irán. Y por supuesto diciendo, no, nosotros no somos antisemitas, pero desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Es decir, el cántico que llama a la desaparición del mapa de Israel, tomado por esta gente como una cosa fundamental. Entonces la cuestión no es tan sencilla. Hay que profundizar en cuáles son los puntos en los que en realidad este conflicto nos afecta. En el caso particular de Venezuela, el tema petrolero, que es el que en efecto más nos toca porque se supone que Venezuela vive, todavía se entiende, o quiere vivir de los ingresos petroleros. El estrecho de Hormuz. Lo que me decía siempre mi profesora Valentina Tarchov, le mando un saludo a mi profesora Valentina Tarchov, que me enseñó o me aproximó al estudio del Medio Oriente. El estrecho de Hormuz tiene una importancia fundamental en este momento, por eso es que le digo que el tema de las zonas geográficas es sumamente importante. Mira, vamos a ver el mapa, porque creo que es lo importante. ¿Qué es el estrecho de Hormuz? Mira, ahí lo ves. El estrecho de Hormuz es esa cosita que se ve allí, aquí la estás viendo, ¿no? Aquí, esto es el estrecho de Hormuz. Una separación mínima de 38.9 kilómetros, menos de 40 kilómetros hay aquí en este Hormuz, ¿ok? En este estrecho de Hormuz. ¿Y quiénes están allí? Esto es en el Golfo Pérsico. Y este estrecho es el que une al Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. ¿Qué ocurre? Que dentro del Golfo Pérsico, ¿quiénes están? Está Irán, están los Emiratos Árabes Unidos, está Qatar, está Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait e Irak. En la fachada del Golfo de Omán está obviamente Omán y también hay territorio iraní. ¿Sí lo vemos? Muy bien. ¿Qué pasa allí? Bueno, ustedes saben de qué viven todos estos países, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay aquí? Petróleo, amigo. Aquí lo que hay es petróleo. Para usted sacar el petróleo de aquí, tiene que pasar por aquí. Para sacar el petróleo de aquí, tiene que pasar por aquí. Para sacar el petróleo de por aquí, tiene que pasar por aquí. ¿No es así? Técnicamente. No exclusivamente, pero sí más fácilmente. ¿Qué ocurre? Que esta es una ruta estratégica, como dice la presentación, para el petróleo mundial. Este gráfico, por cierto, es de la gente de 20minutos.es, medio español. Por aquí pasa el 20% del petróleo mundial, pero el 35% del petróleo mundial que se comercializa por mar pasa por allí. Estamos hablando de 20 millones de barriles de petróleo al día. No le vayan a decir a Elsa Solórzano lo de los barriles, porque va a salir a decir, ay, esos barriles no contaminan. En su punto más ancho tiene más de 60 kilómetros y en su punto más estrecho tiene 33 kilómetros, dijimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Lo que ocurre con todo esto, amigo mío, mira, aquí ven el detalle. Aquí viene el detalle. Lo que ocurre con esto, amigos, es que en ese punto en particular hay una inmensa valoración estratégica
Porque ya no solamente es que el Golfo Pérsico tiene petróleo, sino que el estrecho de Hormuz es el que permite, como lo ven a lo largo, a lo largo, mira el Golfo Pérsico aquí. Como pueden ustedes ver, este paso es fundamental. Aunque Arabia Saudita tiene salida por el Mar Rojo, ya tú sabes todo el problema que hay con la navegación en esa zona, con el tema de los hutíes en Yemen, con el tema de las guerras que arrasan Eritrea, Etiopía, Sudán y todo lo demás, y la piratería que afecta la navegación allí en el Mar Rojo. Por lo tanto, usualmente era el estrecho de Hormuz el paso, es el paso utilizado para el comercio petrolero de esa zona. En todo caso, cuando usted ve lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, usted se pregunta, usted se da cuenta de que esto no empezó hoy. De que el tema el tema Israel-Irán, sí. De que el tema de las armas nucleares, también. Pero entonces hay que hacer una explicación aquí, creo yo. ¿Por qué quiere Irán tener armas nucleares? Irán quiere tener poder disuasivo para poder controlar efectivamente esa zona y que estos países que dependen del estrecho de Hormuz para sacar sus exportaciones petroleras tengan que contar con Irán. En este momento, los Estados Unidos le dice a Irán, deja salir el petróleo de allí. E Irán no puede decirle, no me da la gana, porque si le dice, no me da la gana, le pueden ocurrir cosas malas a Irán. Necesita entonces Irán, como decía mi profesor de teoría de las relaciones internacionales, Manuel Carrillo, como vive en un barrio peligroso, ha decidido comprarse una pistola, y esa pistola es el poder nuclear. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vives en un barrio peligroso y te quieres comprar una pistola? Que si tú te compras la pistola y no se la enseñas a nadie, no tienes poder disuasivo. En tal sentido, tú tienes que hacer saber que tú tienes una pistola. ¿Y qué puede ocurrir? Que cuando tú hagas saber que tienes una pistola, tienes un poder disuasivo o te conviertes en objetivo. Y alguien más poderoso va a buscar quitarte la pistola o destruírtela. ¿Puede ser eso lo que ocurrió? Puede ser eso lo que ocurrió. ¿Puede ser eso lo que está ocurriendo? Puede ser eso lo que está ocurriendo. ¿La solución es el programa nuclear o el control del estrecho de Hormuz y del tránsito de petróleo por allí? El petróleo proveniente del Golfo Pérsico, podríamos estudiarlo. Todas esas cosas deben ser debidamente estudiadas. Porque de verdad, a veces vemos nada más el árbol y no vemos el bosque. Hay que entender la comunicación y para entenderla tu coach de comunicación. El coach de comunicación que está revolucionando el arte de comunicarse en las ventas. Porque cuando tú entiendes a tu cliente, le puedes dar a tu cliente lo que tu cliente necesita. Y en efecto, ese feedback es el que tiene adelante al buen vendedor. Si tú no entiendes a tu cliente no va a obtener de ti lo que necesita. Eso es una de las cosas que el coach de comunicación Eduardo Villegas está dejando popular o está popularizando con su labor. Recuerda que tu coach de comunicación Eduardo Villegas te dice que mejores tu comunicación porque así mejorarás tu vida. Hispanidad, abogados y asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Y vamos a Escocia antes de que esto se ponga peor. Piénselo. Puede ser demasiado tarde después. Hablemos de Escocia en castellano te permite conseguir una experiencia maravillosa en tus próximas vacaciones. Imagínate ir allí al lago Ness y empezar a llamar al monstruo del lago Ness. Ven. Y sale el monstruo del lago Ness y usted le ve de repente al monstruo del lago Ness que tiene un turbante y una barba y usted dice, ¡lo sabía! ¡Eras tú, Ayatolá! ¡Qué gran momento va a vivir usted! Y que se lo cuenten en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Habla ya con la gente de Hablemos de Escocia en castellano para que vivas esa maravillosa experiencia en Escocia. El reporte que hace José Levy para la CNN en español es interesante porque hace un resumen de todo y menciona este punto que me pareció llamativo, lo del estrecho de Hormuz.
En cuanto a las consecuencias que esto puede tener luego del ataque de los Estados Unidos a Irán, está incluido el estrecho de Hormuz y las acciones que se han desarrollado allí históricamente. Una de las grandes incógnitas ahora es hasta qué punto es cierta esa afirmación del presidente Donald Trump de que han terminado con el programa nuclear de Irán. Un factor clave es determinar lo que ha sucedido en la instalación nuclear de Fordow. Esta que está en el interior de un monte, o sea, estaba especialmente fortificada. Pero aparentemente 12 de estas bombas ingentes de cerca de 14 toneladas de peso habrían sido lanzados por 6 aviones B-2 contra esta instalación. Se ve en el lugar al menos 6 cráteres especialmente importantes, y todo esto cuando es de señalar que también fueron lanzadas otras 2 de estas bombas ingentes contra la instalación nuclear de Natanz. Aparte, también habrían sido lanzados más de 2 docenas de proyectiles de crucero del tipo Tomahawk desde submarinos estadounidenses contra la instalación de Isfahán. Esto cuando en general, dicen en Estados Unidos, habrían participado más de 125 aviones en esta operación militar especialmente compleja y precisa. Todo esto cuando es de señalar que si en Estados Unidos aseguran que, por ejemplo, la central de Fordow fue totalmente destruida, vemos que en el Organismo Internacional de Energía Atómica, su jefe, el argentino Rafael Mariano Grossi, dice que puede haber habido ahí un daño muy significativo. Y lo que vemos, eso sí, en Irán es que ellos aseguran que el daño fue únicamente superficial. Esto cuando vemos que en Irán están realmente indignados. Aseguran que es totalmente intolerable lo que ha realizado Estados Unidos. Vemos manifestaciones en Teherán, donde inclusive también ha estado presente Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán. Y esto cuando se llama al líder supremo Ali Khamenei, quien es quien decidirá qué tipo de respuesta adoptar, el adoptar medidas contra Estados Unidos y también adoptarlas contra Israel. Fíjate que en todo esto, por lo menos a nivel de los medios de comunicación, se habla muy poco del presidente de Irán. Se habla del ayatolá, que es precisamente a quien se le señala como el tipo al cual inclusive hay que eliminar físicamente. Entonces eso de alguna manera te da o nos da una idea de quién tiene el poder en ese país y de quién es visto como objetivo. Más que el ayatolá, el régimen de los ayatolás. Fíjense que ha salido Trump a decir que bueno, que ellos no buscan un cambio de régimen, pero que si se da no sería malo. Intentando poner en la clásica estrategia de dividir el bando enemigo. Bueno, quítense de encima el ayatolá y vamos a hablar nosotros. ¿Es posible eso? Bueno, deseos no preñan. Sin embargo, tú sabes. Todo esto cuando una de las posibilidades es que Irán decida atacar bases militares de Estados Unidos en países vecinos. Por ejemplo, se recuerda que en el año 2020, después de que el propio Donald Trump determinara que se iba a llevar a cabo una operación que finalmente terminó con la vida de Qasem Soleimani, el jefe de las unidades Quds de la Guardia Revolucionaria, Irán llevó a cabo una represalia, pero limitada, contra bases en Irak, especialmente la de Ain al-Assad, pero la situación no llegó a deteriorarse. También otra posibilidad real es que decidiera Irán cerrar el estrecho de Hormuz, por el que pasa una parte importante del petróleo mundial, pero dicen en Estados Unidos que algo así sería suicida para la economía iraní.
Pero esos bichos son terroristas suicidas. A ellos les encanta eso. Pero es que el asunto no está... Porque cuando se ve desde el punto de vista convencional, no, los bichos van a cerrar el estrecho. O sea, van a bloquear el estrecho. Pero eso sería lo convencional. Pero esto ¿es una guerra convencional o es una guerra no convencional? También hay quienes hablan de posibles ataques terroristas de grupos pro-iraníes en Europa, en América. También se habla de posibles ataques cibernéticos. No necesariamente hechos por Hezbollah, no necesariamente hechos por Irán, sino por grupos financiados por Irán, medios de comunicación financiados por Irán, terroristas islámicos y no islámicos financiados por Irán, etcétera, amigos. En cualquier caso, vemos que siguen, eso sí, los ataques con misiles balísticos iraníes contra el interior de Israel, alcanzando a veces sus objetivos. Lo que sí es que en Israel están sus fuerzas aéreas realizando operaciones para seguir terminando con las plataformas de lanzamiento de estos misiles en el interior de Irán, ahora inclusive también en la localidad de Yazd, que está a 2.200 kilómetros de Israel. Y esto cuando, eso sí, el primer ministro Benjamin Netanyahu, él asegura que seguirán con esta ofensiva militar hasta que logren todos sus objetivos. Él afirma que lo que no va a hacer Israel es llegar a una guerra eterna con Irán, a una guerra de desgaste, pero en cualquier caso ya en Israel no se descarta la posibilidad de un alto el fuego. ¿Cuál es el problema con esto? Ningún líder de la historia que se ha embarcado en una guerra ha planteado una guerra larga. El único que yo recuerde que lo planteó fue Mao Zedong, con la famosa larga marcha al poder. Pero la gran mayoría de las guerras de la modernidad se plantean una solución. No, esto en 2 semanas está listo. Bueno, cuando Alemania se plantea lo que luego se conoció, cuando se plantea Alemania las acciones de pasar por encima de Bélgica para atacar a Francia y al resto de los países europeos, pensando que iba a ser un veranito, o sea que eso iba a ser de agosto a noviembre, se desató la Primera Guerra Mundial, 5 años de guerra de desgaste. Cuando Hitler creyó que con la Blitzkrieg, con la guerra de relámpago, rendía a Gran Bretaña y se acababa la película, 5 años y ya tú sabes, 5, 6 años. Estamos hablando largo. Se sabe cuándo comienza una guerra, no se sabe cuándo termina, nadie la controla. Y además de eso, ¿qué es una guerra larga y qué es una guerra de desgaste? Usted se puede desgastar en 2 semanas, usted se puede desgastar en un mes o en un día. O sea, de eso estamos hablando aquí. No te desgastes tu cuerpo cuando estás luchando contra el sobrepeso. Es necesario la guía médica de una persona responsable. El medicamento, el Ozempic, necesita la guía médica y el acompañamiento nutricional necesario. El doctor Ricardo Pérez está allí para ti, para ayudarte en ese proceso. Donde quiera que te encuentres, comunícate con el doctor Ricardo Pérez, porque él es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami, pero tiene aliados en todas partes y puede ayudarte donde quiera que tú estés. Comunícate con el doctor Ricardo Pérez, que seguro que vas a tener una solución de su parte para los problemas de sobrepeso, para los ajustes que quieras hacer de manera quirúrgica en tu cuerpo y por supuesto para una evaluación que te permita establecer qué es lo que necesitas hacer. Y lo que necesitamos hacer es comprar una póliza, porque mira cómo están las cosas. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado ayatolá con malas pulgas. Demasiado estrecho de Hormuz a punto de cerrarse. Demasiado terrorista chimbo amenazando nuestra existencia. Chimbo tarde y malo. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos.
pólizas de seguro de viaje donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Y para asegurar tu patrimonio en los Estados Unidos, el fideicomiso en vida te permite que tu patrimonio, al momento de que tú no estés, quede en manos de tus herederos y no en manos de una corte sucesoral en un juicio que nunca termina. Háblalo con tu asesor Gustavo, con el fideicomiso en vida, para que te asegures bien. Ya todas estas, el tema de los impuestos, ¿dónde queda? Bueno, es que si tú quieres estar al día con tus impuestos en los Estados Unidos, la gente de Easy Tax To Go está allí para ti. Pero si lo que quieres es tener tu propio negocio en los Estados Unidos y entrar en la dinámica maravillosa que te ofrece el ser un preparador de impuestos para terceros, Easy Tax To Go te ayuda a construir todo lo necesario para, con la formación que ellos te darán, tener tu propia empresa, tu propio negocio y además de eso estar bajo el paraguas de su marca, Easy Tax To Go. Comunícate con ellos que la oferta es buena con la mejor persona en esta materia, que es la analista estrella Merángel Lantén y el muchacho de la película, Leonardo García. Y tengo que recordar, mira, el tema de la previsión funeraria es algo que tenemos que tener perfectamente claro. Muchísima gente que está en Venezuela lo piensa, oye, mira, fallece un familiar y aquí se tiene que movilizar toda la familia con lo que tenga ahí guardado para dedicarse a pagar los gastos funerarios. No pasemos por eso, seamos previsivos. Serenimax nos permite con una cuota mensual fija garantizar el 100% de los gastos funerarios de nuestros familiares en Venezuela. Es una maravillosa manera de dormir tranquilos y de pensar que al momento de que ocurra lo inexorable de esta vida, porque como decían las abuelas, para morirse lo que hay es que estar vivos, nosotros vamos a tener tiempo para nuestro duelo, para nuestra familia, para nuestras oraciones y vamos a dejarle a la gente de Serenimax el tema de organizar todo lo relacionado al funeral, porque estará 100% cubierto por nuestra contratación con ellos. El tema de la previsión funeraria es con la gente de Serenimax. Comunícate con ellos. Ya ocurrió, ya en el estrecho de Hormuz se vieron cosas. En el año 2019, estamos hablando de hace 6 años, en el año 2019 se vivió una situación en el estrecho de Hormuz que prendió las alarmas. Era el primer gobierno de Bush y ocurrió esto. Atención. El dedo acusador de Estados Unidos ha apuntado de inmediato hacia Irán tras el ataque del jueves contra 2 petroleros en el estrecho de Hormuz. Washington ha mostrado incluso un vídeo en el que supuestamente se ve a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní retirando una mina sin explotar del casco de uno de los 2 buques. Estos ataques, ocurridos exactamente un mes después de los sufridos por otros 4 barcos en esta misma zona, disparan la tensión y con ella el precio del petróleo. Para el jefe de la diplomacia estadounidense no cabe ninguna duda sobre la responsabilidad iraní. Good afternoon. It is the assessment. El gobierno de Estados Unidos considera que la República Islámica de Irán es responsable de los ataques que se han producido en el Golfo de Omán, dijo Mike Pompeo. Esta evaluación se basa en informaciones de los servicios de inteligencia, en las armas utilizadas, los recientes ataques iraníes similares y el hecho de que ninguno de los grupos que operan en la zona tiene los recursos y la capacidad para actuar con un nivel tan elevado de sofisticación. Teherán ha negado en rotundo tener algo que ver con los ataques. Resulta llamativo el hecho de que uno de ellos tuvo como objetivo un petrolero japonés, precisamente mientras el primer ministro nipón Shinzo Abe estaba reunido con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. En un tuit, Donald Trump dijo que apreciaba los esfuerzos del jefe del gobierno japonés, aunque en su opinión aún es demasiado pronto para poder llegar a un acuerdo con Irán. Tras los ataques a petición de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad se reunió a puerta cerrada. El secretario general de la ONU pide una investigación de lo ocurrido. Tomo nota con profunda preocupación del incidente de seguridad en el estrecho de Hormuz. Condeno enérgicamente cualquier ataque contra buques civiles. Hay que establecer los hechos y aclarar las responsabilidades. Si hay algo que el mundo no puede permitirse es una confrontación importante en la región del Golfo. ¿Sirvió de algo el estupor del señor secretario general de las Naciones Unidas hace 6 años al respecto? No sirvió de nada.
Mientras, Irán y Estados Unidos se acusan mutuamente de tratar de desestabilizar la región y perturbar el mercado mundial del petróleo, con estos ataques en un paso de importancia estratégica para el comercio del crudo. Entonces, por supuesto, amigos, de los polvos los lodos. ¿Tiene sentido pensar en una reacción convencional de Irán, de que ellos van a salir y van a poner unos buques para bloquear el paso de otros buques, que van a poner unos buques militares para que vengan los Estados Unidos y le lance 3 bombas y se acabaron los buques y garantiza el paso? ¿O tiene sentido pensar en acciones terroristas como esa, en contra de buques, no importa cuál sea, y hacer imposible por los niveles de inseguridad el tránsito por ese estrecho? ¿Qué hay allí? El tema del petróleo, fundamental. ¿Cómo afecta al precio del petróleo esto? ¿Cómo afecta a la venta de petróleo lo que ocurre allá en el estrecho de Hormuz? Otro reportaje de hace 5 años. Este es el estrecho de Hormuz, un angosto corredor marítimo en Oriente Medio. Probablemente sea el paso más importante del mundo para la distribución de petróleo y un lugar clave de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El crudo ha aumentado su precio un 3% como consecuencia del enfrentamiento entre ambos países y también ha crecido el temor ante un posible desabastecimiento si la escalada acaba en un conflicto mayor. La Administración de Información Energética de Estados Unidos estima que el 21% del total mundial de petróleo en 2018 pasó por el estrecho de Hormuz. Algunos analistas consideran que Irán podría interrumpir la navegación por el Golfo Pérsico como forma de represalia. Si hay alguna interrupción en los flujos de crudo que salen de esa región, eso necesariamente ejercerá mucha presión alcista en los precios. Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar envían parte o la totalidad de sus exportaciones a través del estrecho. Algunos de los productores tienen oleoductos alternativos que evitan ese paso, pero a veces no es suficiente. Hemos visto inversiones de los países de la región en la diversificación de sus vías para llevar el crudo al resto del mundo. Así que Arabia Saudí tiene la capacidad de exportar por el Mar Rojo. Los Emiratos Árabes también pueden exportar a través de Fujairah, que circunvala el estrecho de Hormuz. Hay algunas oportunidades para estos países de circunvalar sin ser exactamente el mismo nivel de capacidad que vemos en los puertos del propio Golfo, pero hay posibilidad de que puedan llevar el crudo al mercado internacional si hay una interrupción por un periodo prolongado de tiempo. ¿Y los costos de eso? ¿Y la capacidad logística? ¿Pueden los países exportadores hacer eso sin el apoyo logístico y militar de los Estados Unidos? ¿No ha previsto ya Irán junto a sus aliados atacar, como lo hacen con Yemen y los hutíes, las embarcaciones en el Mar Rojo y en las zonas cercanas que puedan servir estratégicamente a los países afectados por un presunto o posible cierre del estrecho de Hormuz? Preguntas. Estados Unidos en cualquier caso podría intervenir y responder gracias al reciente auge de la producción de esquisto. No es sencillo, pero es que esto tiene años analizándose. Desde hace 5 años, varios medios de comunicación europeos han llamado la atención sobre el tema del estrecho de Hormuz, porque el estrecho de Hormuz y la necesidad de controlar el petróleo que de allí se saca, por supuesto, es el juego estratégico que el régimen iraní quiere establecer. ¿Cuál es el problema? Que ellos no pueden utilizar el tránsito por el estrecho de Hormuz como chantaje para los países mientras los Estados Unidos tenga ese estrecho protegido con su poder disuasorio. Por eso es que Irán quería tener poder nuclear, probablemente. Pero el hecho de que no tenga poder nuclear garantiza que el paso por el estrecho de Hormuz sea seguro, sobre todo ahora después de estos eventos que hemos vivido estos últimos días. Habrá que ver. Pero las advertencias se estaban haciendo desde hace 5 años. Este es el estrecho de Hormuz. Es uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo. Te voy a explicar por qué. They're a nation of terror and we won't put up with it. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear internacional con Irán el año pasado y la relación entre los dos países se ha vuelto cada vez más tensa. En noviembre de 2018, el presidente Trump impuso duras sanciones a Irán.
y también dijo que los países que continúen comprando petróleo de Irán podrían ser duramente sancionados. Estados Unidos trasladó hasta allí el portaaviones nuclear Abraham Lincoln y ahora se está viendo más actividad militar en la región. Y todo esto está ocurriendo cerca del estrecho de Hormuz. ¿Pero por qué es tan crucial? Pues este estrecho conecta a los productores de petróleo de Medio Oriente con mercados clave en Asia-Pacífico, Europa, América del Norte y más allá. Por un lado, tenemos los estados árabes. Varios son aliados clave de Estados Unidos en la región. Y por el otro lado tenemos a Irán. En su punto más angosto, el canal separa a Omán de Irán por tan solo 33 kilómetros. Tiene 2 vías marítimas y cada una mide apenas 3 kilómetros. Aunque es estrecho, es lo suficientemente profundo como para permitir el paso de los barcos petroleros más grandes del mundo. En total, 1/5 parte de las exportaciones de petróleo de todo el mundo pasan por este pequeño canal. Estamos hablando de casi 19 millones de barriles de petróleo por día. Si lo comparamos con los 16 millones de barriles que pasan por el estrecho de Malaca o los 5,5 millones que pasan cada día por el canal de Suez, vemos que el estrecho de Hormuz es el paso más importante para la producción petrolera del mundo. El estrecho también es la ruta principal para las exportaciones petroleras iraníes. Y esto genera un gran problema para la economía de Irán. El petróleo representa alrededor de 2/3 de las exportaciones del país, que fueron de 66.000 millones de dólares en 2017. Irán obviamente no está contento con estas restricciones a sus exportaciones de petróleo, pero tiene un as bajo la manga. Si alguna vez Estados Unidos intenta detener las exportaciones del petróleo iraní, es lo que dice, vamos a bajarle aquí para poder escuchar bien. El que dice, si alguna vez Estados Unidos intenta detener las exportaciones del petróleo iraní, entonces ningún país del Golfo podrá exportar. Claro, ¿no? A ver. Amenaza con bloquear el paso de los barcos petroleros a través de Hormuz. ¿Pero es posible realmente cerrar este estrecho? Algo similar sucedió en los años 80, cuando Irán e Irak intentaron bloquearse mutuamente el acceso al comercio mundial en el Golfo Pérsico. Fue conocida como la Guerra de los Petroleros. Casi 240 buques fueron atacados y 55 de ellos se hundieron. La amenaza de Irán de bloquear el paso de los buques a través del estrecho podría implicar un despliegue militar en la zona. Para cerrar el paso, Irán podría llegar a usar minas, submarinos, misiles y lanchas rápidas de ataque. Hay varias razones por las que esto es importante. En primer lugar, la inestabilidad en las rutas petroleras supondría un aumento brusco del precio del petróleo en todo el mundo, lo que afectaría a cualquier industria dependiente del crudo. Un ejemplo tangible es el de la gasolina. El 70% de su precio depende del precio del petróleo. Pero además, la comunidad internacional podría interpretar el cierre del estrecho como un acto de guerra, algo que tanto Estados Unidos como Irán dicen que quieren evitar. We do not seek escalation, but we have always defended ourselves. Eso fue en 2019, eso fue hace 6 años, amigo, este reportaje. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, haciendo historia, en ese conflicto entre Irán e Irak, cuando se atacaron más de 200 embarcaciones allí en ese estrecho, recuerde que en aquel momento se vivió otro boom petrolero. Es decir, se dispararon los precios del petróleo y eso significó consecuencias bien particulares para Venezuela, que siguió metida en aquel entonces en la dinámica del endeudamiento y el mal manejo de nuestra moneda, de nuestras reservas y tal. Y bueno, y ocurrió lo que ocurrió en el año 83 con la caída lamentable del bolívar frente al dólar en el conocido como Viernes Negro del 18 de febrero del 83. Es decir, que las consecuencias, en efecto, pueden estar allí si se habla del tema del petróleo. Pero es que en este momento Venezuela no es un país exportador de petróleo, sino un país dependiente, es distinto.
Es un país dependiente de las exportaciones pocas que tiene y de las importaciones de combustible, muchos de ellos provenientes de Irán. ¿Podrá en este momento el régimen venezolano seguirle comprando petróleo a Irán? ¿Podrá en este momento Irán seguir vendiendo el petróleo a Venezuela? ¿Permitirán los Estados Unidos, si este conflicto escala, que Irán venda petróleo? Y sobre todo, que se lo venda a Venezuela. Por supuesto que allí está abierto el juego. Allí está abierto el juego y vamos a ver mucho grito, vamos a ver mucha consigna, mucha tontería. Pero lo que no vamos a ver son las negociaciones, que ya deben estar ocurriendo porque así son las cosas. Porque aquí cuando se habla de dinero, amigos, aquí todo el mundo juega. Cuando se habla de petróleo, aquí todo el mundo juega. Aquí mucha gente piensa, no, es que a los Estados Unidos no le conviene que se dispare el precio del petróleo porque entonces se dispara el precio de combustible y eso afecta muchísimo a los Estados Unidos. Momento, ¿y quién vende el petróleo en los Estados Unidos? ¿Quién vende el combustible en los Estados Unidos? Empresas de los Estados Unidos. Entonces, el tema del dinero, los bolsillos y las acciones en esta materia, uno tiene que entender que cuando se habla del petróleo, no, porque ese petróleo es de Arabia Saudita. ¿Y quién lo vende? ¿Quién lo consume? ¿Quién lo transporta? ¿Quién lo comercializa? ¿Quién lo lleva al consumidor final? ¿Es que acaso Arabia Saudita lleva el petróleo, lo refina y lo convierte en combustible, lo lleva a los Estados Unidos y es un saudita el que se lo vende a quien lo coloca en su vehículo? ¿O hay toda una red de empresas allí que por supuesto se retroalimentan entre sí y que muchas de ellas están precisamente en el territorio de los Estados Unidos y forman parte de la economía de ese país? Amigos, no es una cosa sencilla y por esa razón es que hay que ser sumamente cuidadosos en las alegorías y en los análisis que se hagan, porque estamos hablando de cosas que nadie controla en este momento. ¿Puede Irán volverse loco? Claro que puede, pero cuando revisamos las cifras nos damos cuenta que lamentablemente para ellos, y esos son los problemas de estos regímenes, se hicieron aún más dependientes de la economía de Irán de las exportaciones petroleras. Entonces, una detención de sus exportaciones petroleras significaría una catástrofe. Pero a la vez, todo lo que tiene que ver con la exportación de mercancías no petroleras también depende del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una situación que quién sabe dónde va a terminar. ¿Está grave el asunto? Está grave. Hay que ponerle atención al estrecho de Hormuz, hay que ponerle atención al estrecho de Hormuz. Hay que ponerle atención a lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Hay que ponerle atención a lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Amigos, pero las cosas pueden empeorar. No hemos visto lo peor. No hemos visto lo peor. Siempre se puede estar peor. Imagínese usted acostarse un día y sentir una explosión, una luz. Y cuando usted se despierta, se encuentra al lado de Chávez. ¡No! ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en